Buenos días a todos. Realmente agradecidos de poder contar con esta posibilidad de escuchar a tres grandes pensadoras e intelectuales de esto que nos apasiona, que es la comunicación. Hoy es el segundo día de las jornadas de actualización profesional del CIRCOM. El 4 de noviembre comenzamos con estas jornadas que han sido preparadas con muchas ganas, que han sido preparadas con mucha pasión, porque realmente esta instancia que nos permite la tecnología de poder juntarnos a pensar y a reflexionar con diferentes personalidades, pensadores de la comunicación, tanto del país como de otros países, nos entusiasmó mucho al momento de poder organizarlas. Siempre, todos los años, cuando organizamos las jornadas, para nosotros es un gran desafío, porque son un momento muy importante para todos nuestros socios y también para todos aquellos que nos acompañan. Pero este año se presentaba como un desafío diferente, pero también con grandes oportunidades. Y es así que hoy podemos contar con la presencia de María Aparecida Ferrari desde Brasil, con Andrea Aides también desde Brasil, con Adriana Amado desde Buenos Aires, y también con un gran amigo y socio del CIRCOM, que es Alejandro Álvarez Nobel desde España, moderando e invitando a conversar a nuestras disertantes y al público, haciendo ese nexo tan importante y que seguramente va a agregarle valor a las disertaciones. Así que agradecerles la presencia, agradecerles la atención. Sabemos que estamos con muchas cosas del trabajo, muchas cosas de la casa a la vez, con mucho Zoom, con muchas charlas y ofertas para poder escuchar. Por lo tanto, es valiosísimo que nos acompañen. Así que ahora los dejo en manos de nuestro piloto, no de tormenta, porque para nada es una tormenta, sino será una tormenta, pero de ideas. Así que lo dejo con nuestro piloto Alejandro Álvarez Nobel y con nuestras invitadas, agradeciendo nuevamente su presencia para que podamos desarrollar las jornadas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas jornadas que organiza el CIRCOM. Muchísimas gracias al Círculo de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas de la provincia de Córdoba, desde Argentina. La verdad que me siento bendito entre todas las mujeres, no solamente por el lujo de estas tres personas, sino por el lujo de profesionales, de referentes académicas que nos van a acompañar en la segunda edición de las Jornadas 2020, que lleva adelante el CIRCOM siempre con tanto nivel, poniendo muy alto el trabajo y los profesionales desde el interior de la Argentina. Felicitar y agradecer a todo el equipo de la comisión que ha estado trabajando, Mariano, por supuesto, como presidente, y el resto de la comisión directiva, y a Fernanda, que estaba ahí con el equipo técnico también dando todo el soporte. Bueno, vamos a empezar porque tenemos una larga jornada, veo que hay muchísima gente conectada, ansiosa por seguir. María, bienvenida en la virtualidad a Córdoba, Argentina, pero bueno, en estas posibilidades que nos conecta. Vamos a trabajar hoy sobre el impacto de las transformaciones virtuales en las organizaciones y la comunicación, y vaya si la pandemia ha acelerado muchísimo estos procesos que referentes como María vienen ya trabajando y estudiando y debatiendo desde hace muchísimos años. Tenemos un lujo porque la profesora María Aparecida Ferrari es magíster y doctora por la ECA USP, por nuestra querida y referente Universidad de Sao Paulo, que tanto ha dado por las relaciones públicas, por la perspectiva iberoamericana de las relaciones públicas. Además, ella es formada de grado en Sociología y en Relaciones Públicas. Eso también es maravilloso porque se le da un nivel y un estatus epistemológico, reflexivo a nuestra disciplina, a nuestro campo profesional que tanto necesitamos. Es socia fundadora de Abracop,
una de las asociaciones de referencia en relaciones públicas en Brasil, desde luego, y también con gran impacto en la región. Y bueno, tiene experiencia docente en Chile, tiene una muy buena, seguro con muy buenos recuerdos, una muy buena estancia como docente investigador en Chile, pero además imparte docencia, investigación, ha dirigido tesis doctorales en casi toda la región y en Iberoamérica. Así que sin duda empezamos la jornada de hoy con un lujo para debatir sobre el impacto de las transformaciones sociales en la comunicación y en las organizaciones. Bienvenida, vamos con tu disertación y luego compartiremos con gusto preguntas, comentarios del auditorio. Ok, bueno, muy buenos días a todos. Es un inmenso placer poder estar aquí con cordobeses, argentinos de todas las regiones y también muy probablemente con personas, con profesionales de otros países de América Latina. Muchas gracias a Fernanda, a Alejandro, a Mariano. Yo veo a mi amigo Miguel Cavatorta también ahí por Zoom, por todos los amigos que tengo en Argentina. Es un país que yo adoro. Agradeciendo por la invitación, voy a presentar algunas ahora, ¿ok? Bueno, voy a hablar, por supuesto, de la visión como comunicadora que vive en Brasil, un país con muchas diferencias culturales y económicas, por supuesto, y entonces es una mirada de Brasil, pero que yo estoy segura que tiene que ver con América Latina también, ¿no? Y la agenda de los temas que voy a comunicar a ustedes están las evidencias del contexto global, la comunicación y relacionamientos y la cultura como cemento organizacional, porque es un punto bastante importante hablar del tema de la cultura, ¿no? Yo creo que empezamos nuestra reflexión, porque en realidad lo que quiero hacer es una reflexión, cuando de repente el mundo se paró, ¿no? Y ahí estamos en un momento de mucha instabilidad y un momento en que nosotros no estábamos preparados para él, ¿no? Y ese tiempo se transformó en tiempos de pandemia, con una crisis sanitaria que afectó todo el planeta, tanto las organizaciones, las instituciones, el poder de todos los países, como también la vida social, la vida familiar de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer con ustedes es una reflexión para trazar quizás algunos contornos de los acontecimientos que están ocurriendo en ese momento y algo que para mí quiero señalar en mi charla, que la pandemia solo evidenció problemas que ya existían, ¿no? Entonces, cuando uno dice estamos viviendo nuevos tiempos, sí, pero los problemas ya estaban. Lo que la pandemia proporcionó fue descortinar, evidenciar problemas que ya existían. Y yo les doy un pequeño ejemplo en el caso de Brasil, y estoy segura que también eso pasó en Argentina, que es el tema de las clases remotas, ¿no? Cuando el gobierno de Brasil se dio cuenta que casi 50% de los alumnos de las universidades públicas no podían acceder a las clases virtuales porque no contaban con computadores o con una red de internet. O sea, los problemas ya estaban,
Pero lo que trajo la pandemia fue evidenciar, a reforzar problemas que ya existían, ¿no? Estábamos ya, como dice varios pensadores, filósofos, sociólogos, como por ejemplo Sigmund Bauman, ¿no? Que estamos conectados cada vez más por todos los aparatos digitales. Entonces, esta hipercomunicación, que es una consecuencia de la digitalización, nos permite, principalmente ahora, en ese momento, desde marzo de 2020, estar cada vez interconectados. Eso que está pasando ahora. Yo estoy en São Paulo, ustedes están en Córdoba, o en Buenos Aires, o en La Plata, o en Chile, o en Ecuador, ¿no? Estamos interconectados, pero esta interconexión no trae consigo más vínculo y más cercanía. O sea, que yo en ese minuto añoro volver a la universidad, abrazar a mis compañeros, volver a la universidad, estar con mis alumnos o estar con mi familia, celebrar fiestas, matrimonios, cosa que ahora no podemos hacer. Pero, por otro lado, estamos cada vez más interconectados. Y esas redes sociales también acaban con la dimensión social, ¿no? Al poner el ego al centro de todo. Entonces, lo que estamos viviendo en ese minuto es un exagero, una hiperexposición de las personas vía las plataformas digitales, una vez que la convivencia, la cercanía ya es algo que no se puede o que no es recomendable, y el aislamiento aumenta, por supuesto, la soledad, y el aislamiento provoca la añoranza de momentos antes de la pandemia, ¿no? Y hablando un poco de esa hiperconexión, yo quería señalar el trabajo muy interesante de un filósofo joven surcoreano que se llama Byung-Chul Han, y que ahora en 2020 ha lanzado un libro justamente hablando de cómo los ritos, las prácticas sociales, las costumbres han cambiado por el tema de la pandemia. Y las recomendaciones que tenemos de todos los organismos sanitarios es que post pandemia sigamos con esos procedimientos, ¿no? Entonces, se terminan los rituales, las fiestas, los eventos corporativos, familiares, ni siquiera está permitido darse las manos. Esta distancia social destruye cualquier proximidad física, y como estamos interconectados como ahora, seguimos nos comunicando, pero sin esta experiencia comunitaria. ¿Cómo me gustaría poder estar en Córdoba? Como yo comentaba con Alejandro, Mariano y Fernanda, ¿no? Una ciudad hermosa, con mis amigos, a tomar un vino argentino, un Malbec, ¿no? Pero eso yo no puedo hacer. Entonces sigo tomando el Malbec desde mi casa, pero que no es igual, ¿verdad? Y el virus lo que provoca entonces es ese aislamiento de las personas y agrava la soledad. Entonces, ese filósofo ha trabajado cosas muy interesantes. Aquí hay algunas palabras en portugués, pero yo sé que ustedes lo leen. Estamos hablando de incertezas, estamos hablando de tiempos de conflicto, tiempos de antagonismo, tiempos de paradoja, de dilemas, de impases, o sea, de dificultades, de contradicciones, de ambigüedades que hacen con que nuestra sociedad sea una sociedad cada vez más compleja.
y cada vez más difícil de gestionar todo, desde el relacionamiento de pareja, como el relacionamiento familiar, el relacionamiento en la universidad, en las empresas, y ahora Brasil es un buen ejemplo para que ustedes vean el desencuentro, la falta de unidad dentro de un gobierno para controlar, para gestionar el tema de la pandemia, ¿no? Y lo que, como comunicadores, la reflexión que yo les vengo por provocar, por decir, es pensar en las transformaciones, ¿no? Sabemos que un día es diferente del otro, todos los días son distintos, pero ahora las transformaciones son más profundas. Y por supuesto que cuando hablamos de transformaciones profundas, son transformaciones en términos de valores, en términos de creencias, en términos de perspectivas, en términos de visión de mundo. O sea, sí, ya teníamos una dificultad de entender qué era la diversidad, qué era el respeto a la otra persona. En ese minuto, eso aumenta en grado porque ahora el aislamiento hace con que yo tenga temor al otro, ¿sí o no? No queremos estar en una cola para comprar un producto, pagar una cuenta, no queremos convivir muy cerca de otras personas porque eso puede agravar el tema de la pandemia. Las empresas no quieren ningún empleado trabajando en las oficinas. Entonces, son transformaciones que son muy profundas y que van a cambiar estructuras mentales, estructuras psíquicas en las personas, en mí y en ustedes también, ¿no? Y una cosa importante que ya venía aconteciendo hace un tiempo es el fin de la centralidad de la empresa, ¿no? Las empresas que en el siglo pasado se creían poderosas, se creían dueñas de su camino, de su trayectoria, hoy con la sociedad en red ya tiene que dividir su poder. Por lo tanto, esta sociedad en red hace con que el poder e influencia de las organizaciones sean relativos, porque hoy las organizaciones son manejadas también y son, entre comillas, administradas por cualquier persona que entre en una red social, que entre en una plataforma y va a empezar a opinar sobre una organización. O sea, hoy no son solamente accionistas directivos que controlan una organización. El poder y la influencia de la empresa también a partir de las últimas décadas empezó a ser controlado por diferentes públicos. ¿Quiénes, por ejemplo? Grupos de activistas, la competencia, a los medios de comunicación, los influencers, ¿no? Que ahora es una profesión que no existía. Entonces, ahora yo soy influencer, ¿no? Y tengo un sueldo fenomenal porque hablo de empresas. Entonces, es muy importante que para un comunicador o para un gestor de una organización que tenga muy claro cómo la organización hoy en día es gestionada no solamente por los directivos. Y por lo tanto, cuando hablamos de comunicación, hoy la palabra clave, si reputación fue la palabra de los años 2000, 2010, la palabra o la expresión o el contenido de a partir de los años 2020 es confianza. Porque reputación es la percepción que las personas tienen del pasado de una organización.
Entonces yo digo, bueno, CIRCOM es una asociación positiva que trabaja para los comunicadores. Lo que tengo que hacer es mirar hacia atrás y ver lo que hizo CIRCOM en los últimos 10, 20 años. Pero cuando hablo de confianza, confianza es mirar hacia adelante y ver si esta organización puede contar con mi apoyo. Entonces, la confianza hoy en día es el factor vital para la existencia de una empresa, ¿no? Y sí, estoy hablando de empresa, pero puede ser país. Hoy por la mañana yo escuchaba el noticiero que decía que en ese momento, con la pandemia como está en Brasil y con la mala gestión de la pandemia por el gobierno brasileño, hay una desconfianza por parte de los inversionistas extranjeros para invertir en Brasil, ¿no? Entonces, cuando falta confianza, no hay inversores, no hay progreso, no hay personas que apoyen esa organización o ese país, ¿no? Y la confianza sabemos que está en crisis y hoy lo que es necesario es la legitimidad social. La legitimidad es social. ¿Qué quiere decir eso? Que si no contamos con el apoyo de la población, si no contamos con el apoyo de los consumidores, de los clientes, esa empresa, por supuesto, no va a contar con confianza y, por supuesto, no va a poder seguir ser un líder en su mercado. Por lo tanto, el contexto actual exige que la comunicación de las empresas, de los países, sea ética, transparente y basada en confianza y sustentable. Estas palabras no son nuevas, ¿no? Hablar de ética, por Dios, Platón ya hablaba de ética, Aristóteles también. Si hablamos de transparencia, en las primeras décadas del siglo XX estaba ahí Lucien Matrat hablando del techo de vidrio, ¿no? De la casa transparente. Cuando hablamos de confianza, hablamos de la confianza desde la relación de pareja, la relación profesor-alumno y la relación director-subordinados, y hablamos de la confianza de los gobernantes para con el pueblo, ¿no? Y el tema de la sustentabilidad, de ser sustentable, ya va mucho más allá de lo que nosotros hablamos del tema ambiental, sino que lo más importante de la sustentabilidad hoy en día es ser sustentable, es trabajar no solamente para el desarrollo del negocio, sino para el desarrollo de la sociedad. O sea, cuánto las organizaciones están trabajando para su entorno, para su comunidad, para su región, cuánto el país o cuánto los gobernantes están trabajando para el país. Por lo menos sabemos que cuando en el momento de las elecciones hay muchas promesas, pero sabemos que después eso no se concretiza. Entonces, ¿cuánto los gobernantes efectivamente están trabajando por sus países, por la necesidad del pueblo, ¿no? Entonces, sustentable no es pensar solamente en el medio ambiente, pero pensar en cómo podemos mejorar la vida de las personas, ¿no? Entonces, el entorno que está regido por la incertidumbre, que es la palabra del momento, ¿no? Por el cambio constante y por la desconfianza, porque las personas hoy desconfían mucho más de lo que desconfiaban en décadas atrás, ¿no? Y eso pasa por la tecnología, eso pasa por el uso de las plataformas digitales. Si hay desconfianza, ¿no? Eso hará, por ese tipo de entorno, las empresas tienen que dar un paso adelante, tienen que esforzarse
para actuar con más valores y con responsabilidad al servicio del interés de todos, no solamente de los intereses de negocio de la empresa, pero los intereses de la sociedad. Y yo veo como comunicadora que la comunicación más que nunca es un proceso esencial para establecer relacionamientos. Y los relacionamientos no son establecidos cuando hay una crisis, cuando hay riesgo. Los relacionamientos son constantes, permanentes, cotidianos, porque es ahí donde se afianza la confianza de las personas. Y otro elemento que junto con la comunicación, yo acostumbro decir que son los dos lados de una sola moneda. De un lado de la moneda está la cultura y de otro lado de la moneda está la comunicación. Y por lo tanto la cultura es un elemento fundante para el funcionamiento de las organizaciones. Yo acostumbro decir que la cultura es el cemento de la organización, es la base, es donde están los valores, donde está el ADN de la organización, su filosofía, su ideología, sus creencias, y es la cultura que da base para que esta organización se desarrolle. Y en la pospandemia, la interacción, nosotros sabemos, va a sufrir muchos cambios. Y esos cambios son resultados tanto del aislamiento como también de las restricciones sanitarias que van a seguir, ¿no? Y por lo tanto, en términos de comunicación, pensando en la organización, va a haber una pérdida de los rituales sociales que van a generar una fuerte carestía de lo simbólico. ¿Qué quiero decir? Que cuando volvamos a nuestras empresas presencialmente, la relación no va a ser igual como era antes de la pandemia. En Brasil se habla mucho del cafecino, ¿no? El café, el momento del café, el momento del almuerzo, el momento de la copucha, el momento donde vamos a relajar un poco. Pero todo eso va a cambiar. Van a cambiar los eventos. Cómo vamos a inaugurar una fábrica, cómo vamos a celebrar el aniversario de la compañía, ¿no? Pero por otro lado, es importante pensar que todos los elementos de la cultura son importantes para generar el simbólico que la organización crea en la mente de las personas, ¿no? Entonces, en el mundo de la pospandemia, como yo comentaba, las relaciones serán distintas y los rituales, costumbres, prácticas tendrán otro formato. Y yo veo que uno de los temas que debemos pensar, principalmente para los que trabajan, tanto, bueno, puede ser empresa, puede ser una universidad, es cómo vamos a reemplazar costumbres que hacíamos antes por nuevas costumbres. Sabemos que una costumbre se demora muchísimo para que pase a ser incorporada en el inconsciente de las personas, pero es importante porque no podemos descuidar de las culturas locales, de las normas, de las creencias, de los ritos, que son el cemento o la base de un pueblo, ¿no? Y por otro lado, la diversidad, que es algo que todavía estamos empezando a hablar mucho, pero practicar poco, exige cada vez más respeto a los demás, a sus modos de ser y a sus modos de vivir, ¿no? Bueno, y yo aquí termino mi presentación también trayendo un poco de aprendizajes que yo creo que estamos construyendo en tiempos de pandemia, ¿no? Lo primero es que esta incertidumbre y la desconfianza general que estamos pasando van a caracterizar lo que nosotros llamamos de una nueva normalidad. Por favor, no me pregunten
cuál es la definición de una nueva normalidad, pero sabemos que es nueva, porque no vamos a seguir como trabajábamos, cómo nos relacionábamos antes de la pandemia, ¿no? El tiempo de pandemia ha colaborado mucho para la evolución de una ciudadanía más responsable y activista. Yo veo que sí, la gente está preocupada, las empresas también. Yo hace poco, la semana pasada, fui invitada para hacer parte de un jurado de un concurso donde habían centenares de proyectos de empresas, ¿no? Y la gran mayoría de los proyectos que fueron presentados trataban justamente de ese periodo de la pandemia y cómo las empresas trataron de crear, de innovar en términos de cómo colaborar con sus trabajadores en ese momento en que nadie esperaba que iba a ocurrir. Y veo que es importante que las empresas involucren sus trabajadores para que sean más responsables y activistas. Cuando yo hablo en activistas, es una nueva concepción de activista, no ese activista que va en la calle a romper vidrios de las tiendas, no es eso, pero un activista en términos de ser una persona que va a defender su espacio, su lugar y defender sus ideas. En ese sentido, activistas. Otra es la tendencia sobre los nuevos modelos de trabajo que se acelera, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, yo he escuchado de muchas empresas que dicen, cuando termine la pandemia, 60% de los trabajadores van a seguir trabajando desde sus casas, porque están trabajando bien y que eso es más económico para la empresa. O sea, ojo, yo veo en esa posición una precarización de las condiciones de trabajo. Eso es importantísimo y creo que como comunicadores, como consultores, como asesores de las direcciones de empresas, es importantísimo señalar a las empresas que es muy fácil y muy rápido precarizar las condiciones de trabajo. Y eso sería lo peor de los mundos para toda la sociedad. Y las empresas están mirando para sus ganancias. Entonces, no pueden mirar a sus ganancias, tienen que mirar también para las condiciones del trabajo remoto, caso la empresa venga a defender esta modalidad de trabajo. Por ejemplo, una empresa que yo conozco pasó a ofertar a cada uno de sus trabajadores $200, que serían aproximadamente $35 mensuales, para que ese recurso colabore para que él pueda pagar una internet más potente, para que pueda trabajar con más tranquilidad desde su casa. O sea, otra empresa está enviando a la casa de sus trabajadores sillas ergométricas para que la gente pueda trabajar todo el día con condiciones que no vengan a traer problemas de salud a sus trabajadores. Entonces, en ese sentido, hay que mirar con mucho cuidado, porque yo estoy muy preocupada porque veo muchas empresas pensando en las ganancias en términos de dejar sus trabajadores trabajando desde sus casas en una condición precaria. Bueno, también lo que hemos visto y que los tiempos de pandemia también creo que van a colaborar para que las organizaciones avancen en temas de inclusión y de diversidad como elementos de diferenciación.
Hablamos mucho, como yo comenté, y practicamos poco el hecho de incluir, o sea, la inclusión de más mujeres, de personas con orientación sexual LGBTI que más, personas, el tema racial de los negros, principalmente en Brasil, donde más de la mitad de la población se considera negra, ¿no? Personas con discapacidad, para que estos temas avancen post pandemia. Y otro punto, que la tecnología ha cambiado considerablemente la forma de gestionar la reputación, porque como las personas, como todos nosotros, tenemos muchos aparatos digitales, muchas plataformas, tenemos condición de seguir las organizaciones muy de cerca, y eso por supuesto que nos hace percibir las organizaciones de otra manera y por ende su reputación. Y por último, la confianza, que se ha convertido en un activo fundamental para la construcción de modelos de negocio sostenible. O sea, sin confianza, cuando no hay confianza, no hay negocio, ¿no? Y por último, yo les puse esta foto de Abu Simbel, el templo de Ramsés II, que está en Egipto, ¿no? Cuando uno mira y ve cuántos ciclos, cuántos ciclos, ahí está esta maravilla de la humanidad, viene la pregunta, ¿qué permanecerá? ¿Cuál es el papel del comunicador? ¿Cómo podemos influir en las organizaciones? ¿No? ¿Qué va a permanecer? Tiene que prevalecer el hombre, ¿no? El hombre y el respeto por él. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado, y ahora me pongo a la disposición de... Muchísimas gracias, María. La verdad que un verdadero lujo comenzar con tantas reflexiones. No sé, a mí no me daban las manos para seguir tomando nota, porque nos has dejado una agenda y una hoja de ruta súper interesante. Los invitamos a dejar sus preguntas en el chat del Zoom. Yo tengo varias, ya te voy a hacer alguna, pero me gustaría repasar, ¿no? Porque nos hablaste de reputación a la confianza, que me parece muy interesante, porque sobre todo tiene un anclaje en las personas, ¿no? Y vuelve a poner el foco en las personas. Desde luego, tus reflexiones sobre ética, sobre género, sobre transparencia, sobre sostenibilidad, ¿no? Sobre pensar los procesos, pensar las organizaciones, pensar la comunicación a largo plazo, ¿no? Algo que parece que en este contexto de pandemia, de absoluta incertidumbre, nos cuesta muchísimo. Nos están escuchando y nos están siguiendo muchísima gente desde el interior de Argentina, profesionales que trabajan en pequeñas empresas, que están montando sus consultoras, que recién están empezando, como también profesionales que trabajan en multinacionales. Y a mí se me viene una primera reflexión, porque te tengo que decir que cuando mencionaste a Lucian Matrat, me vino un grato sabor, porque es la escuela europea olvidada, la gran escuela europea olvidada, anclada sobre todo en el humanismo de las relaciones públicas, pero también sobre todo me vino mucho placer y mucha incertidumbre por nuestra escuela, la escuela latinoamericana, de la cual vos sos referente, y hemos tenido otros tantos como Porto Simoes, Flores Bao, el profesor Pereira Parodi desde Córdoba, que tanto batalló, ¿no? La misma profesora Margarida Kronenkrupp. Entonces, mi pregunta sería, desde tu visión, desde tu recorrido, ¿qué oportunidad tenemos desde la perspectiva latinoamericana en este contexto, ¿no? ¿Qué oportunidad tienen los comunicadores institucionales, las relaciones públicas, no solo a nivel teórico, sino a nivel profesional? ¿Dónde podemos dejar nuestra impronta? Porque se abre una grieta, y así como se abre una crisis, también se abren muchísimas oportunidades. Tú lo decías recién, vamos a tener que repensar absolutamente todo lo que hacíamos, los eventos, la forma de la comunicación interna, el desarrollo de la cultura, muchísimas de las prácticas en comunicación. ¿Qué oportunidad tenemos para
desde Latinoamérica, desde Brasil, desde Argentina, desde el interior de nuestros países, de dejar un sello, de volver a poner en alto esa escuela latinoamericana que tanto dio a las relaciones públicas en su momento y que está latente, ¿no? Al menos esa es mi percepción. Ok, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que tenemos que dejar una gran huella. La comunicación hoy, más que nunca, yo veo como un gran proceso continuo y permanente. Lo que las organizaciones necesitan hoy es comunicación. Ahora, para eso, yo también tengo una crítica. ¿En qué sentido? Creo que también debemos mirar a la academia. Y la crítica que yo hago es que las carreras de comunicación, y no voy a encasillar relaciones públicas, no, digo periodismo, publicidad, relaciones públicas, tenemos que ser menos tecnicistas, menos tácticos y más estrategas. Yo creo que ahí es el primer punto. Pero, ¿y por qué? Porque lo que las organizaciones necesitan es de un comunicador que tenga una visión más amplia del negocio, más amplia de la región donde se encuentra. Y yo cuñé en mi libro un término que yo digo que los comunicadores tienen que ser un analista de escenarios. Eso es lo que debemos ser, porque si estamos en una pequeña empresa, muy probablemente vamos a hacer un poquito de todo. Vamos a ser técnicos, vamos a ser tácticos y vamos a ser estrategas. Pero si estamos en una organización mediana o grande, podemos dejar que las actividades técnicas sean ejercidas por una agencia de comunicación, un pequeño taller de diseño, de eventos, lo que sea. Pero lo que falta para las organizaciones es un comunicador estratega, que tenga la visión del negocio y que oriente la alta administración en términos de, yo no soy economista, no soy financista, pero orientar en el sentido de cómo los públicos perciben la organización. Y por ahí colaborar para que la organización sepa posicionarse de una manera más estratégica en un ambiente de tanta diversidad y en un ambiente tan complejo. Entonces, yo creo que hay que tener una atención muy fuerte a lo académico, que las carreras de comunicación que impartan asignaturas, contenidos, ya no se dice más asignaturas, hablamos de contenidos de gestión, de contenidos de estrategia, de contenidos de política internacional, porque el comunicador necesita tener esa mirada de analista de escenario para poder colaborar con la organización en la ejecución de su plan estratégico. Yo creo que lo que las organizaciones necesitan hoy día no es más un boletín digital, no es más un video, no es más un evento, pero la empresa tiene que saber qué piensan los públicos, cómo los públicos reciben esa organización y cómo podemos hacer para ganar más la confianza de los públicos para con las empresas, sea de cualquier tamaño de organización. Fascinante, fascinante. Me quedo además con esa idea de analistas de escenarios y de estrategas, ¿no? Y de este vínculo, de fortalecer este vínculo con la academia. Una cuestión que me consta, por ejemplo, en el CIRCOM, de que sus distintas comisiones, como por ejemplo la comisión de actualización, es una preocupación constante, ¿no? De que haya ese ida y vuelta entre la academia, la formación y lo que los profesionales, y ahora el contexto
general. Tenemos tiempo para una preguntita más. Hay una pregunta de Carlos Bergoglio, un padre fundador del CIRCOM, pero con una juventud y una vitalidad, y además muy adepto a las relaciones humanas presenciales. Pero Carlos nos traslada su pregunta, te la traslada María, dice, ¿cómo va a afectar en el largo plazo el teletrabajo a las condiciones psíquicas, físicas y sociales en nuestras organizaciones? ¿Alguna reflexión al respecto? Bueno, yo todavía no tengo yo no puedo adivinar el futuro, pero cuando uno empieza a leer la literatura, ver la literatura y también todos los resultados de investigaciones que ya existen, ¿no? El teletrabajo no es cosa nueva. Ya se habla del teletrabajo desde el siglo pasado, ¿no? Ahora, yo creo que no es algo malo o algo negativo. Lo que sí me preocupa son las condiciones que las organizaciones van a ofrecer a esos trabajadores. Pero de toda naturaleza, ¿eh? Por ejemplo, capacitación. Yo me acuerdo que hasta el día 10 de marzo yo estaba en la universidad dictando clases presenciales. Y la semana del 20 de marzo yo ya estaba dictando clases por Google Meet. Y la pregunta es, ¿alguien te capacitó? No. O sea, uno va por el aprendizaje, por el error y acierto haciendo las cosas, ¿no? Pero una organización no lo puede hacer de esa manera. O sea, nosotros podemos, como estamos ahora, trabajando remotamente porque creemos que es por un periodo. Pero si ese trabajo va a ser definitivo y yo no vuelvo más a mi puesto físico de trabajo, yo necesito tener unas pautas, capacitación, reconocimiento y condiciones para poder desarrollar ese trabajo. Y creo que en ese minuto no tenemos. Y lo que sí, yo soy muy crítica es que en América Latina, por el tema de precarias, de países con gobiernos muy precarios, con dificultades económicas, políticas, sociales, que las organizaciones se aprovechen de la pandemia para aumentar la cantidad de empleados en el teletrabajo como una manera de no perder sus ganancias. Entonces, ahí es que yo estoy muy preocupada. En el caso de Brasil, por ejemplo, se están cambiando muchas las políticas laborales. Entonces, tenemos que tener ojo y estar atentos, o sea, ser activistas, ser brasileños activistas y decir, no queremos que aprueben ese decreto, esa ley, porque eso va a incidir en la calidad de vida del trabajador, ¿no? Entonces, creo que no hay vuelta, un porcentaje razonable va a permanecer en el trabajo remoto, en el teletrabajo. Ahora, la gente tiene que tener condiciones y también el trabajo tiene que ser adaptado a las condiciones que la persona va a tener en su hogar si va a seguir trabajando desde su casa. Pero creo que no hay vuelta. Vamos, una parcela, una parte de los trabajadores van a seguir. Y puede ser que eso sea óptimo, pues que tengamos resultados muy positivos, condiciones necesarias para el desarrollo de su trabajo y que eso no afecte su vida personal y familiar. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos ahí un par más de preguntas, pero van en la misma línea, hay mucha preocupación, así que atento a la comisión organizadora de jornada, porque esto del teletrabajo y la confianza en la virtualidad está despertando muchísimo interés.
No se olviden de seguirnos en las redes sociales del CIRCOM, tanto en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y acompañar también y amplificar la jornada, y también en el canal de YouTube luego va a estar disponible todo este material para que lo podamos utilizar en clase, en capacitaciones dentro de nuestras empresas y volver a revivirlo. Ya la veo a Andrea también ahí calentando en el backend para la próxima jornada. María, muchísimas gracias. La verdad que un verdadero lujo, un placer abrir la jornada de hoy con tus reflexiones, que nos abren la cabeza, que nos presentan, si bien un panorama de mucho cambio, de mucha incertidumbre, yo veo, y creo que la audiencia también, muchísimas oportunidades para las relaciones públicas. Así que bueno, gracias por estar cerca siempre de Argentina, del CIRCOM y de todos nosotros. Vamos a ir a un corte comercial. Sí, a un corte comercial. Agradecer a todos los auspiciantes que también hacen posible que el CIRCOM siga haciendo sus actividades y que estas jornadas lleguen a cada uno de ustedes. María, muchísimas gracias y nos vamos al corte.